Buenas noches, yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí, de Cuban American Voice y la Alianza Democrática, les damos la bienvenida a otro simposio, un ciclo de conferencias que hemos titulado Simposio por un Mundo Libre. Antes de empezar, ayer partió una gran amiga mía, de Patria de Martí, de muchos de nosotros aquí, Cari Roque. Logré tener el privilegio de hacer más de 200 programas con ella a través de unos años. Estamos almacenando ese tesoro porque casi todos son con videos también. Y bueno, sé que Cuba va a extrañar a la querida Cari. Luis compartió con ella muchas cosas. El 1 de octubre, Liliana Curra me dijo que va a haber una misa y lo anunciarán por los medios, todavía no sé dónde, pero el domingo, octubre, el 1 de octubre, va a haber una misa en honor a la querida Cari Roque. Pediría por favor un momento de silencio por esa gran figura cubana. Muchas gracias, y como decía ella, prohibido olvidar. Viva Cuba Libre. Ya muere de cáncer. Muere de cáncer. Sí, una serie de complicaciones que tuvo, de una caída y después otros acontecimientos, pero sí, todo fue reciente, o sea, la complicación. El tema de esta noche es guerras castristas. Y lo que nos motivó a hacer este tema este mes es lo que recién se ha hecho público, pero bueno, realmente creo que a nadie en este salón le sorprende, y eso es la participación del castrocomunismo en la guerra contra Ucrania, y por supuesto era de esperar que iban a estar en el bando de Putin, porque están en una alianza, o sea, han estado. Más bien es más fácil decir, bueno, hubo una interrupción tal vez de 8 o 9 años, a decir que se está retomando. No. De 1990 a 1999 fue la única etapa en esa corta vida de la democracia rusa, y a partir de ahí, pues, los lazos envolvieron. Pero lo hemos querido tomar de una forma general. Luis, bueno, después lo voy a presentar, estoy haciendo todo al revés. Luis Zúñiga va a enfocar sobre el papel de Ucrania. Él, la Asamblea de la Resistencia, el directorio han hecho un gran trabajo en establecer nexos con personas en el gobierno de Ucrania, de Polonia y otros aliados en Europa, el ex bloque socialista, que han ofrecido y han podido obtener mucha información, mucha de ella información privilegiada, y bueno, él nos hablará de eso. Enrique García, y después le voy a dar una introducción más, como se merece. Nos va a ayudar acerca de el papel que la inteligencia puede estar jugando, como ha jugado siempre en estas acciones internacionalistas. Y Ariel Ramos es ingeniero en automática y estuvo en Angola, en el conflicto de Angola, y yo creo que nos puede retratar y trasladar lo que muchos de los cubanos que estén ahora en Rusia, Ucrania o Bielorrusia pueden estar viviendo en ese sentido. Le doy las gracias a ustedes, les doy las gracias a ellos, que no los voy a presentar. Recuerden siempre que los panelistas vienen ad honorem, o sea, se preparan para hacer este trabajo que se está transmitiendo en vivo y en directo
por varias plataformas, incluyendo Cubanet, Patria de Martí. Posteriormente esto entre Cuba y en otras partes donde la información es más censurada y precisamente se busca romper ese bloqueo de información. Y le doy también las gracias a todos los amigos en los medios de comunicación que nos ayudaron a propagar este evento, a los medios sociales, a nuestro productor técnico, José Tarano, a la Biblioteca Pública Regional de Westchester y sobre todo gracias a Dios por permitir todo. Este tema, antes de introducir a los panelistas, mira, uno dice, bueno, ¿por qué la dictadura cubana desde el primer momento se lanzó en este globalismo, en este internacionalismo? No solo era por determinado apego ideológico, o sea, no hay país de América Latina que no estuvieron involucrados plenamente, habían tropas de guerra, es más, en África, quitando la Segunda Guerra Mundial, los mayores combates que se dieron, las mayores batallas fueron con tropas castristas. Desde la guerra con Israel, la guerra de 7 días en 1973, ayudando a Siria, en la ayuda a la tortura de presos de guerras en Vietnam, siempre donde ha habido una perversión, haya estado Cuba comunista. Y esto es muy probable que lo podemos ver ejemplificado cuando la hija de Rockefeller, no quiero no pronunciar bien su nombre, Peggy Delaney. Peggy Delaney estuvo en La Habana con una ONG pro-castrista y Fidel Castro le dice que le quería pasar un mensaje a su padre, David Rockefeller, de que las negociaciones que estaban llevando a cabo los Estados Unidos, la Unión Soviética y Angola, que Cuba comunista tenía que estar ahí sentado en la mesa. Bueno, él le transmitió el mensaje a su padre se lo transmitió a oficiales del gobierno norteamericano, y al final el secretario de Estado Scholz aceptó y le dijo bueno, que lo que sí no querían oír descargas contra el embargo ni nada, sino la cosa era hablar sobre eso. Y esto fue, en cierto sentido, lo que simboliza lo que el castrismo ha querido siempre. Y por eso se ha lanzado en todas estas aventuras ofreciendo la vida de otros, por supuesto, no la vida de los hijos de ellos, ni de los nietos, ni nada, la vida de otras personas, para tener un lugar en la mesa. Tener un lugar en la mesa para así poder poner presión a los Estados Unidos, establecer alianzas sólidas, mucho más que adhesión ideológica ni otra cosa. También no es ningún secreto que, particularmente volviendo a Angola, irónicamente, pues el petróleo es lo que estaba financiando gran parte de la guerra y de la cosa que beneficiaba Angola, y había empresas norteamericanas que ahora no estaban protegidas por tropas castristas, que estaban, o sea, es como, dice, pero esto es posible. Bueno, sí, tristemente es así, y el castrismo obedece muchas cosas, muchos intereses son lo que nos mueven. Para ayudarnos a desglosar todo esto, tenemos a Luis Zúñiga, conferenciante y director del Consejo por la Libertad de Cuba, miembro de la directiva de la Asamblea. Enrique García, asesor de seguridad, analista político, todos son amigos. Ariel es el más reciente, tengo el privilegio de haberlo conocido por un amigo de muchos de ustedes también, Andrés Albuquerque, que le agradezco a Andrés la introducción de Ariel. Y Enrique, pues, tiene vasto conocimiento en inteligencia, la contrainteligencia, y eso siempre ha sido un papel vital en la logística, el traslado de tropas, preparar los recursos, establecer las campañas de desinformación que forman una parte muy importante
en estas hazañas. Y Ariel Ramos, de nuevo, ingeniero en automática y veterano, o sea, persona que estuvo de Angola, que lo vivió eh, en carne propia y pues nos va a ofrecer su testimonio, que me parece que es un aporte importante y le agradezco porque la realidad es que estábamos buscando a alguien que había vivido esa experiencia y se nos hizo difícil encontrar a alguien que quisiera venir a hablar. Así que te lo agradezco, Ariel, y sé que después, posteriormente, en el intercambio de preguntas y respuestas, va a ser muy enriquecedor y siempre tomando en cuenta que todo esto después se va a filtrar dentro de Cuba y es muy importante porque esto forma parte de esa formación cívica y patriótica que necesitamos primero para ayudar a liberar a Cuba y posteriormente para fundamentar Cuba en una república constitucional. Luis, por favor. Me avise cuando esté acá. Muchísimas gracias a todos por esta invitación. Es un honor siempre pues, hablarle a personas que llevan a Cuba en el corazón, que siempre pues, están y se presentes pues, en todo lo que sea respecto de Cuba. Quería mencionarles el caso y el tema que les voy a tratar es la participación del régimen castrista de Cuba en la guerra en Ucrania. Hay algunos aspectos que son importantes destacar. El régimen castrista ha sido en muchas ocasiones un mercenario internacional. Yo lo viví en Naciones Unidas cuando veía y viví las asociaciones que hacía el régimen en Naciones Unidas con dictaduras militares llamadas de derecha o calificadas de extrema derecha, etc. Y se compartían los votos. Yo vi, por ejemplo, a la dictadura militar de la Argentina votar para defender la dictadura de Castro y la dictadura de Castro votar en resoluciones para defender a la dictadura argentina. O sea, yo viví todo eso en vivo y en directo en Naciones Unidas. Así que estuve 6 años en diplomacia en Naciones Unidas. O sea, lo viví, lo conozco muy bien. En este caso, y hago esta referencia para trasladarme ahora a lo que están haciendo en Ucrania. La razón es fundamental para estar en Ucrania es búsqueda de dinero, recursos, esencialmente petróleo de Rusia. Eso es el corazón de por qué está participando aquí. El régimen estaba acostumbrado, y acuérdense que el régimen castrista vive de una historia que le hizo Fidel Castro y los que le han seguido, incluido Raúl, cada vez que enfrentan un problema nacional o internacional, inmediatamente buscan algún paralelismo con reacciones de Fidel Castro ante problemas parecidos para presentar soluciones al estilo Fidel, porque creen que Fidel lo resolvía todo. Esa es la mentalidad que tienen ellos allí dentro del régimen. Y entonces, pues ellos estaban acostumbrados a que ellos podían hacer y deshacer en el mundo y que no había problema ni había consecuencias. No han entendido que el mundo actual es un mundo totalmente diferente, donde existen medios de comunicación masiva, donde existen medios sociales que no existían antes, donde la información fluye a una velocidad extraordinaria y donde el mundo conoce esencialmente conductas de regímenes como el de Cuba. Ellos están desfasados, idos de tiempo con respecto a esta realidad. Por ejemplo, participaron en la guerra del Medio Oriente en Siria, en las alturas de Golán, 200 y pico de tanquistas, y no hubo nunca consecuencias. Metieron en Angola, en África, en Etiopía, en Mozambique, en un montón de países de África, y nadie los cuestionaba. Hablaban de guerras internacionalistas y eran guerras mercenarias, porque los soviéticos no podían participar en África por el problema que tenían en
¿cómo se llama? En Afganistán, 2 guerras a la misma vez, un desgaste tremendo, y entonces pues aquí usaron a los mercenarios de Cuba para que fueran a pelear para allá. Le pagaban $1.000 mensuales por cada guía. Y pienso que que va a tocar el tema de África, pero estoy haciéndole referencias para que vean que hay una tradición en la conducta. Y ellos creyeron que este caso pues se iban a meter en Ucrania y no pasaba nada, eso nadie se iba a enterar. Y, pues, mano a la obra, no hay ningún problema. ¿Cómo empieza esta vinculación? Vamos a darle una secuencia de tiempo, o sea, de cómo ocurrieron los hechos para que se pueda entender, porque la prensa usualmente coge pedazos y las personas a veces quedan confundidos mirando, bueno, ¿y esto por qué? Y, pero había esto también. Entonces, vamos a hacerle la secuencia lógica de lo que sucedió para que vean qué sencillo era. Y por eso fue que lo descubrimos. Nosotros lo descubrimos alrededor del mes de marzo, llegó la sospecha, en el mes de mayo subió y ya en junio estábamos convencidos. En junio estuvimos en el Parlamento Europeo hablando de esto, todo el mundo nos miraba diciendo, ¿de qué están hablando esta gente? Y cuando ya teníamos evidencias físicas, enseñables, llegamos a Suecia y la Comisión de Relaciones Exteriores de Suecia enseguida nos dijo, estamos con ustedes, e inmediatamente al día siguiente estaban presentando la propuesta al gobierno de Suecia para cancelar el acuerdo de ayuda económica de la Unión Europea. Al día siguiente. De ahí nos dijeron, váyanse a Lituania. Nos fuimos a Lituania y en Lituania, cuando le enseñamos las pruebas, el grito en el cielo. Pero aquello fue espectacular también. Y dijeron, no, esto tenemos que tomar medidas. Y ahí nos aconsejaron, váyanse a Polonia, que Polonia tiene mucha influencia. Y este es el periplo que hemos estado haciendo en la Asamblea de la Resistencia Cubana por todos estos países de Europa, que ya hoy sí están absolutamente convencidos. Hay acciones muy efectivas. Y les menciono una que es importante, no se me vaya a olvidar. El Club de París ha sido un financista de la dictadura castrista. Para que tengan una idea, en el año 2015, la cifra oficial de deuda del régimen castrista era de $11.100 millones. 11.100 millones. ¿Usted sabe cuánto le perdonaron? 8.500 de 11.000. Y la diferencia, 2.000 y pico de millones, a pagar hasta el año 33. 2033. O sea, todo eran bondades. Nosotros le escribimos una carta al presidente del Club de París, que por supuesto no contestó. Lo acusamos de eso, de ser financista de la dictadura de Cuba. Le mandamos una carta a la ministra de Finanzas de Francia, que es la que administra los fondos del Club de París. No contestó tampoco. Después supimos que era marxista. Pero bueno, le estoy aportando elementos de todo esto, como ya Europa empezó a reaccionar. Voy a la secuencia ahora. Finales del mes de febrero, la brigada Wagner de Putin, que Putin estaba utilizando en la guerra de Ucrania, pues empieza a darle problemas. ¿Por qué? Pues se quejaban de que no tenían suministro, que no tenían pertrechos suficientes, y el problema era que los pertrechos que tenía Rusia eran pertrechos viejísimos, tanques de hacía 40 años, camiones que no habían ni caminado y que se ponchaban y que se rompían los motores, un verdadero desastre logístico es lo que tenía, y contado, lo han contado a nosotros los ucranianos, era un verdadero desastre lo que tenían, los tanques de guerra se les paraban, se les fundían, y Putin no quería una rebelión interna por la cantidad de muertos que estaban teniendo, y por eso fue que trajeron a la brigada Wagner. Además, los soldados de Rusia, en su inmensa mayoría, son del servicio militar. Ya no tienen aquellos millones de soldados de las tropas que tenían, porque eso desapareció de Rusia después que terminó el comunismo. Y hay que estar muy claro, Putin no es comunista, Putin es zarista. Y es muy evidente. Ustedes búsquense las presentaciones de él cuando habla. No cuando hablen en recepciones o en eventos oficiales que tienen que tener la bandera de Rusia detrás. Pero cuando hablen cualquier evento que no sea oficial, busquen la bandera que tiene atrás, el águila bicéfala de los zares. Y pues el planteamiento de él antes de la invasión a Ucrania es zarista, es reconstruir el imperio ruso que incluía no solamente Ucrania, incluía
toda la región, porque el propósito de Putin es imperial, restablecer a un imperio ruso europeo. Por eso entra no solamente Ucrania, va a entrar Polonia, va a entrar los países bálticos, Letonia, Estonia, Lituania. O sea, ellos siguen hasta llegar completamente a convertir. Esa es la mentalidad de Putin. Y búsquense el discurso histórico que hizo antes de la invasión. Ahí está bien planteado. Es un imperio europeo lo que quiere él reconstruir. De comunismo nada, el Partido Comunista sigue prohibido en Rusia. Así que a veces hoy vemos confusiones y lo confunden. Aquí hay otro tipo de alianza. La alianza China-Rusa, eso es otro tema interesantísimo de tratar en otro momento, que no me quiero meter en eso ahora acá para no confundir. Vamos a los eventos. La brigada Wagner empieza a darle problemas porque no tiene suministro suficiente. No tenía, y es que no los tenía. No lo tenía, ya lo vieron. Si no lo tenía, que ha ido a buscar a Corea del Norte, ha ido a buscar recursos militares Putin. O sea, imagínense qué desastre tiene en ese aspecto. Inmediatamente, marzo 1, Nikolai Patrushev en La Habana. Esa fue la primera luz de alarma. Nikolai Patrushev metido en La Habana. Este señor es el ministro de Seguridad de Rusia, del primer círculo alrededor de Putin, todopoderoso. Cuando yo le mencionaba Nikolai Patrushev en Cuba a los lituanos, el canciller dijo así, se enderezó. Dijo, ¿y eso cuándo ocurrió? Aquí lo tiene, periódico Granma de Cuba. Se quedaban espantados. Nikolai Patrushev en La Habana. Reunión muy importante con Raúl Castro, después se reúne con Díaz-Canel y termina reuniéndose con el ministro del Interior, con Álvarez Casas. Sospechoso. Reunido con militares. Eso es el 1 de marzo. 4 semanas después, aparece la información, les repito, ellos están acostumbrados a que la prensa no les preocupe porque siempre la prensa era cortejándolos a ellos o callándolos sus barbaridades. Obtenemos la información de que firman un contrato con Bielorrusia para el entrenamiento de las tropas especiales cubanas. Ahora, un momento. Que Bielorrusia va a entrenar las tropas boinas negras de Cuba. No, en todo caso al revés. Las tropas boinas negras de Cuba son las que pueden entrenar a los bielorrusos. Por Dios, y las tropas, esas se mantienen súper entrenadas y ustedes las han visto ahí cada vez que hay un acto de represión en Cuba, como sale que son leones. Ajá. Así que, no, esto huele a cebolla. Esto huele a cebolla. Ustedes saben que Bielorrusia y Rusia son una federación, es un solo país. O sea que si entran a Bielorrusia, están en Rusia también. Y 6 días después de este acuerdo, Putin anuncia que los cubanos y los extranjeros que viven en Rusia pueden obtener la ciudadanía rusa si se incorporan a las tropas rusas en la guerra en Ucrania. Y ahí estaba hecha la triangulación. El esquema que el régimen indiscutiblemente hizo fue: mandamos las tropas cubanas a Bielorrusia. Ya está justificada su presencia en la zona. Pasan a Rusia, entran a pelear en Ucrania y cuando aparezca algún cubano muerto en Ucrania en la guerra, no son tropas de Cuba. Son cubanitos que vivían en Rusia que se incorporaron por la ciudadanía y los mataron. Este es el esquema que evidentemente habían preparado, porque está muy claro. Se decreta inmediatamente, mes de junio, finales de junio, la rebelión de la brigada Wagner. 48 horas después, ¿dónde estaba el jefe del ejército de Cuba, López Miera, aterrizando en Moscú? Se entrevista con Choguy, el ministro de Defensa de Rusia, y de ahí vuela a Bielorrusia para seguir la amarrazón, y de Bielorrusia va para Cuba. 30 de junio. El día 1 de julio
desenfrenada la campaña dentro de Cuba para contratar mercenarios cubanos para ir para Rusia. Fíjense la secuencia que como va cerrándose, es clarita. Yo busqué pasaportes de estos muchachos y vamos, la prensa no ha querido decir, se lo hemos comentado, la prensa escrita, por favor, los pasaportes en Cuba, a diferencia de otros países, quien lo entrega es el Ministerio del Interior. No es un departamento de Estado, ni es un departamento jurídico, es el Ministerio del Interior, porque hay montones de cubanos a los que les tienen prohibida su salida del país y por lo tanto tienen que estar chequeados de que no están sacando un pasaporte. Los pasaportes, montones de los pasaportes que revisamos que estaban en Ucrania, que lo escanearon, los servicios de inteligencia de Ucrania entraron cuando supieron la información de que los cubanos estaban ya en este proceso de participación y empezaron a entrar a los centros de reclutamiento y en uno de ellos, que está cerca de Moscú, encontraron 200 pasaportes de cubanos. Cuando lo empezamos a revisar, los miramos, julio 1, emitido el pasaporte, julio 1, y fecha en que salieron, que salieron no, porque no los acuñaron. Fecha en que llegaron a Moscú, 2 de julio. O sea, te inscribiste, aquí tienes el pasaporte y aquí tienes el pasaje. ¿Ves? O sea, un esquema de precipitado y efectivo. Incluso yo tengo declaraciones de varios de los cubanos que están ya allá en Rusia, en el ejército, diciendo, ¿cómo me va a decir el régimen que no sabía de esto? Esto lo sabe todo el mundo, si esto lo hicieron. Incluso, fíjate que a mí no me acuñaron el pasaporte. ¿Cómo las autoridades no te van a acuñar un pasaporte cuando tú sales por el aeropuerto? Si no te lo acuñan es porque tienen una orden. ¿Y de quién puede darle las órdenes? El interior. Así que todo esto es un esquema, todo esto estaba bien planeado, bien ejecutado. ¿Y por qué lo han hecho? Ahora les explotó el escándalo, ahora están tratando de separarse. No, yo no lo sabía. Y tienen las contradicciones, como ustedes vieron, el embajador del régimen castrista en Moscú dijo que sí, que ellos veían bien que los que quisieran participar en la guerra, bueno, que participaran a sus tiempos. O sea, era luz verde, no hay problema. Y atrás salió Díaz-Canel con el otro a decir, no tenemos nada que ver con eso, y nosotros lo perseguimos. Y se fijaron a quién usaron para decir que no lo autorizaban, un teniente coronel y un don nadie. Las tácticas típicas comunistas para poder después descaracterizar. No estaba autorizado. Dijo una cosa y no. En este caso, que es un escándalo internacional, tenía que haber salido el ministro del Interior, tenía que haber salido Díaz-Canel. Ninguno ha dado la cara. Usaron al tonto del ministro canciller para que hablara de que no lo respetamos, la ley. ¿Qué ley en Cuba? Dios mío, si todo el mundo sabe que los comunistas no existe ley. La ley es lo que ellos les convenga en un momento determinado. Me quedan 3 minutos, así que esencialmente, ¿por qué lo han hecho? Por dinero. Necesitan el petróleo ruso, necesitan dinero. Incluso Putin les había ofrecido en el año 2019, 2020, les había ofrecido 150 millones de dólares para ayudarlo en la industria eléctrica y después se echó para atrás y no se los dio. Y para eso fue corriendo Díaz-Canel en el 21 allá a Moscú, cuando inauguraron aquella estatua de bronce de Fidel Castro. Lo que fue a buscar era esos 250 millones o 150 millones que le habían ofrecido Putin, que le iba a dar y que después se echó atrás porque ya estaba planeando todo esto de la guerra en Ucrania. Así que, ¿por qué lo ha hecho? Por mercenario, buscando dinero y una alianza que la necesita. La necesitan las dos partes. Rusia lo necesita en este momento. Rusia lo necesita en este momento para tratar de no acabar perdiendo esta guerra, que la está perdiendo y la va a perder, indiscutiblemente. Pero está salvando la cara. Y los castristas lo necesitan por dinero, petróleo y la influencia rusa también para seguir su expansión de influencia en América Latina.
sea, aquí hay una alianza, como les mencionaba, por eso lo comenté al principio. El castrismo se alía con cualquiera, buscando propósito. Y esta es otra alianza de propósito. Muchas gracias. Se me olvidó decir, y no siempre cae en eso, pero como sé que todos conocemos a Luis Zúñiga, preso político, y si en algún momento yo lo estoy, te lo he dicho varias veces, que tiene que escribir un libro acerca de experiencias que ha tenido, que es algo que podrían hacer una película de eso. Gracias, Luis. Y mira, bien rápido, el tema del perdonar la deuda, efectivamente, por eso el castrocomunismo ha hecho su vida una industria de pedir dinero, nunca paga, y por eso están atrás de, no que le levanten el embargo, sino que le den crédito al contribuyente estadounidense para adquirir productos, de lo cual no van a recuperar el dinero. Rusia le perdona el 90% de la deuda, el Club de París, o sea, es algo parecería inaceptable, inadmisible, porque el Club de París está ahí para hacer dinero. Y sin embargo, ¿cómo es que se dejan engatusar por un régimen que tiene un récord? Si fuera al buró de crédito, estaría con una calificación terrible. Mira, el equipo de guerra, una de las razones por las cuales estaba tan deteriorado el equipo es por la corrupción, por el robo, y eso lo sabía el Estado ruso, o sea, lo toleraba que militares vendían esas piezas, y por eso cuando van a rodar las gomas no sirven. ¿Por qué? Porque no se han cambiado, sin embargo, presentaban facturas de que estaban cambiando las gomas, no las cambiaban, vendían las gomas por ahí, y estaban andando en gomas que las gomas, si no mueven su automóvil por 5 años, y verán lo que le pasa a la goma, no sirve. Entonces, eso es parte del gran problema. Recuerda aquella línea de todos los camiones rusos que estaban inmóviles. Bueno, por eso mismo, la gran corrupción y la deficiencia en la tecnología. Fíjate si son malos, que ni siquiera para espiar, y esto lo vemos en el síndrome de La Habana, ni siquiera pueden tener un sistema de espionaje de dispositivo a distancia sin causar efectos colaterales. Eso no solo es maldad que les sobra, sino una imperfección en el sistema de espionaje. Nos deja ver la deficiencia de ese sistema tecnológico. Cuba Comunista es miembro de la Unión Euroasiática. Es una organización paralela a la Unión Europea. Bielorrusia está ahí, todos los peones directos de Moscú, y Cuba Comunista también es miembro. O sea que en cierto sentido están por contrato obligados a salir a la defensa de uno de sus miembros si se lo reclaman. Y por último, los bancos de Putin, y esto es para fortalecer el argumento de Luis, es una relación muy estrecha, han servido para el lavado de dinero del narcotráfico de la dictadura cubana y para esquivar sanciones, no solo en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Irán. Ese es el papel de los bancos rusos en Europa, que a raíz de la invasión a Ucrania, el escrutinio viene y entonces empieza a empeorarse la cosa en Cuba, los apagones. Se complica porque la entrada del dinero sucio ya se le complica más la barra. Enrique, por favor. Para hacerlo más bueno, primero, buenas tardes a todos, creo que a muchos los conozco, los hemos visto antes. Brevemente, mi trayectoria es la siguiente, como explicaba Julio al comienzo. Trabajé durante 11 años en la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba. Dirigí el trabajo de la inteligencia cubana sobre 7 países en América Latina. Fui formado por la KGB soviética en los años 70 y 80. Y bueno, llevo muchos años ya en los Estados Unidos, 34 años. Me he mantenido, trabajé muchos años para la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos también. Y luego, cuando estoy en el sector privado, me he dedicado también parte de mi tiempo al tema de Cuba, y
y más o menos he seguido todo el tema de la seguridad e inteligencia y el espionaje cubano. Quiero hacer primero en cuanto a la magnífica introducción que hacía Julio, quería agregar algo, porque mencionaba un hecho bien interesante, que fue cuando hablaba de la gestión que hizo Castro en época de su intervención en Angola, como Cuba a veces buscaba simplemente un puesto en la mesa, y muchas cosas que esto Cuba fue por eso, pero también Cuba buscó un puesto en la mesa y buscaba también, esto estaba siempre presente, junto a ese puesto en la mesa, el espíritu ese, diríamos, que todos conocemos, que tuvo Fidel Castro y que después ha seguido heredando el sistema de protagonismo internacional y de sentirse que decide en el mundo. Porque en esa misma época, en los años 70, cuando el presidente norteamericano Jimmy Carter ofrece, o sea, allá Cuba está en Angola, Estados Unidos hizo una gran apertura, se abre la oficina de intereses, se abre la misión en Washington, D.C., y en medio de todo ese contexto, Estados Unidos lo único que está pidiendo es que Cuba afloje con el tema de Angola, o sea, y Cuba, todos sabemos cómo fue la operación, los soviéticos dijeron, tú pones los hombres, yo pongo las armas. Así fue como se negoció el tema de Angola. Después, bueno, la Etiopía fue distinto, pero en ese contexto, Cuba podía haber obtenido mucho más porque la administración americana estaba con deseo de hacerlo y no lo hizo. E incluso hasta comienzo del gobierno de Reagan siguió haciendo lo mismo hasta que el gobierno americano dijo, bueno, está bueno ya, y siguió la pelea. Y entonces, en cuanto también la magnífica exposición que hacía Zúñiga, yo quería entrelazar un tema, y es esto, en cuanto, o sea, se vincula con el área en este caso que es mi especialidad, que es la inteligencia, el espionaje, la influencia, etcétera. Y es lo siguiente: Rusia sabe perfectamente bien que el aparato de influencia que tiene organizado Cuba en el mundo a través de su servicio de inteligencia es gigantesco, sigue siendo muy grande, y en regiones del mundo donde los soviéticos, incluso la antigua KGB, que fue un tremendo servicio de inteligencia, como lo puede ser el FSB hoy en día, que no son malos tampoco, no tiene la estructura montada que logró crear el gobierno de Cuba. Y, por ejemplo, la cantidad de cancillerías y de gobiernos latinoamericanos en los cuales Cuba tiene influencia, desde aliados formados y financiados por Cuba, como Lula da Silva, hasta gobiernos como el de Venezuela, que prácticamente ha sido organizado y dirigido desde La Habana. Toda esa estructura de estos países que tienen voto en Naciones Unidas, que tienen influencia en el mundo, los rusos, Cuba en definitiva fue la bisagra de China y de Rusia en los últimos veintitantos años en América Latina y en parte de África. Entonces, esa ficha los cubanos han jugado acá, como planteaban ustedes, de obtener dinero, petróleo, la chequera de Chávez en su momento, además el petróleo, ahora petróleo ruso, sacarle a todos los demás a costa de esta influencia que es real, que Cuba tiene, incluso no solo en estos países. Y bueno, algunos a lo mejor se pueden reír y pensar, bueno, ¿usted está exagerando? No, Cuba todavía mantiene un aparato de influencia muy grande aquí en este país, en los Estados Unidos, nuestro país adoptivo, lo mantiene. Y los rusos lo saben, y los chinos lo saben. Entonces, toda esa maquinaria que Cuba tiene creada, esa isla muerta de hambre, que no tienen para darle comida a los cubanos, pero sí mantienen esa muleta que es lo que los ayuda a ellos a mantenerse en pie. Entonces, ahora voy al tema mío, que son, entonces, bueno, reconociendo la magnífica posición de los dos, quería agregar esas dos cositas que tienen que ver con mi área. Y es las guerras castristas. Cuando hablé de quién soy yo, bueno, ustedes lo saben ya. Las experiencias castristas no solo han sido las famosas guerras que todos conocemos de Angola o de Etiopía, sino las guerras castristas se iniciaron en el mismo año 1959 con la invasión a Panamá, con la invasión a la República Dominicana, y de ahí para acá fueron una lluvia de invasiones y de actividades subversivas en el continente latinoamericano, en África, en Asia e incluso en el Medio Oriente, donde Cuba apoyó a diferentes organizaciones, incluida la OLP en determinado momento y a otros grupos de esa región. En el año mismo 59, aún incluso antes que se creara el Ministerio del Interior, el comandante Manuel Pinheiro Lozada fue quien empezó a organizar todo este plan globalista de Fidel Castro, y luego, cuando se crea la Dirección General de Inteligencia en el año 1961,
Piñero adquiere, o sea, junto con el trabajo de inteligencia, que es propiamente el espionaje político y la influencia, eh, eh, adquiere todo lo que es la actividad subversiva. Y Cuba, bueno, desarrolló, preparó sus invasiones, sus grupos guerrilleros en otros países de América Latina, como Venezuela, Bolivia, Ecuador. Ningún país se escapó en la región, excepto México, por otra estrategia, otra táctica, otra preocupación de Fidel Castro. Pero bueno, el resto de Centroamérica, menos Honduras, todos los países fueron afectados. Entonces, Piñero crea este aparato dirigido por Fidel Castro en el año 1968, producto de las presiones soviéticas que querían, a su vez, como estaban en la mesa negociando con los Estados Unidos siempre en plena Guerra Fría, que querían que Fidel bajara el nivel, no que dejara de hacer lo que estaba haciendo, sino que cuidara un poco más la cara, porque Fidel lo hacía abiertamente y sin ningún tipo de, de medida. Por las presiones soviéticas y los que vivimos en Cuba en los 60, nos acordamos perfectamente, la gente se debe recordar cómo entre el año 67 y 68 los apagones en La Habana, que era donde yo vivía, llegaban a ser de 6 o 7 horas. Esos apagones eran que los barcos de petróleo rusos no llegaban retrasados, y apretaban a Fidel para que Fidel bajara el perfil ante los norteamericanos. Piñero sale de la inteligencia, se crea en Cuba un departamento que fue el Departamento de Liberación Nacional, que estaba fuera de todas las estructuras gubernamentales. Ese departamento lo funda Manuel Piñero cuando sale de la inteligencia, se lleva a un grupo de oficiales de inteligencia y subordinado Fidel Castro operó ese Departamento de Liberación Nacional entre el año 68 y 1974, que se crea el Departamento de América del Comité Central del Partido, que fue lo mismo, pero bueno, para la cobertura de un departamento del Comité Central. Ese aparato de liberación nacional, que a su vez contaba con un grupo oficial de inteligencia, trabajaba con el apoyo de la Dirección de la General de Inteligencia, donde yo trabajaba con el apoyo de la Dirección de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior, que era quien daba el entrenamiento y el adiestramiento a los diferentes subversivos de todos los países cuando viajaban a La Habana y dirigían junto con personas de esas organizaciones las operaciones en los diferentes países y, repito, la inteligencia que daba el apoyo logístico en todos los países del mundo, la documentación, los pasaportes, las identidades, etcétera, etcétera, etcétera. Cuba, y esto suena a veces cuando la gente lo escucha, no puede concebir como un país tan pequeño. Cuando uno empieza a ver desde los desembarcos en Venezuela, la guerrilla colombiana, que no solo fue una, sino aparte del ELN, también la FARC, que aunque había subido un poco antes del 58, recibió siempre un apoyo logístico muy importante de Cuba, la guerrilla en Nicaragua, la guerrilla en El Salvador, la guerrilla en Guatemala. Todo ese andamiaje, Cuba utilizó enormes cantidades de dinero para financiarlo y para dirigirlo y mantenerlo durante todos los años. Y esa guerra, diríamos, yo en mi experiencia creo que no existe país que haya logrado desarrollar a nivel de todo el globo terráqueo una actividad de subversión del orden y de desestabilización de la seguridad nacional de todos los hemisferios, no solo el occidental, como lo fue Cuba. Y una de las cosas que estábamos hablando ahí al final, cuando hablamos de la imperfección, que eso lo señalabas tú con el tema de los ataques sónicos, Julio, sí, efectivamente, tecnológicamente, los aparatos que usaron, que por cierto ya los habían usado los soviéticos en los años 60 y 70 contra la embajada americana en Moscú, y Estados Unidos se cayó la boca durante 10 años y se supo después por funcionarios del Departamento de Estado que una arma semejante, muy semejante, había sido utilizada. Pero lo que le pasa a Cuba es la impunidad, porque al final hacen todo eso, como se han burlado del mundo durante 60 años, y la impunidad se mantiene. Y al final con los ataques sónicos, mira, yo no sé qué decir, creo que al final de la jornada ha pasado lo mismo, porque sí se discutió, se planteó, después se ha querido dar relieve a unas declaraciones que han hecho determinadas instituciones, diciendo que no fue esto, que fueron los grillos, que fueron los demás allá, y al final se sabe que no fueron los grillos, se sabe que fueron los cubanos, y en Cuba no se mueve un dedo
sin la autorización de la contrainteligencia cubana, porque todas las embajadas, todos los extranjeros que entran a Cuba están vigilados por la contrainteligencia cubana. Si lo hicieron los rusos fue en coordinación con los cubanos, si lo hicieron los chinos fue en coordinación con los cubanos, y si no lo hicieron los cubanos solos, pero lo hicieron. Entonces, esa es la realidad, pero como Cuba se ha manejado con una unidad absoluta en el mundo entero, pues bueno, por eso siguen haciendo las cosas como la base. Cuba también, bueno, yo había mencionado países, mencioné República Dominicana, Nicaragua. Cuba presentó un solo éxito que le valió con los soviéticos el reconocimiento, que fue la revolución sandinista, diríamos, la guerrilla sandinista realmente, que sandinista tenía muy poco, menos el presidente Jimmy Carter, que dijo que los sandinistas no eran comunistas, no. A Managua entraron 23 asesores del Ministerio del Interior de Cuba que estuvieron los últimos 3 meses con la guerrilla. Esa guerrilla la organizó Cuba, Daniel Ortega formó Cuba y las tropas especiales cubanas entraron a Managua. Entonces, fue una operación igual que se hizo ante el mundo y sin embargo presidentes como Carlos Andrés Pérez de Venezuela o en aquella época Noriega, que trabajaba coordinadamente con los servicios cubanos, o incluso el gobierno de Costa Rica, se prestaron efectivamente, independientemente de que Somoza fuera malo o no, que los sandinistas eran comunistas, se sabía. Y sin embargo la operación la manejó Cuba, lo logró, lo impuso. ¿Y cuántos años después quién está sentado en la presidencia de Nicaragua ahora? El mismo Daniel Ortega, que pudo quedar con todo lo que hizo quedarse cuando salió presionado en el año 92 con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio del Interior, con todo el aparato del gobierno, y después se las arregló para llegar a la presidencia y convertirse en dictador. Eso es lo que le da el ejemplo a personajes como Maduro y a Chávez en su momento de pensar. Y los cubanos llevan 30 en su momento, 40, 50, 60 años, burlándose de los americanos y del mundo entero. Yo lo puedo hacer también. Yo creo que es el peor ejemplo que puede darle Cuba al mundo entero. Perdónenme si me salgo del tema, pero creo que es algo muy interesante porque es la realidad. Entonces, siguiendo con el tema de las guerras de Cuba, bueno, Cuba tuvo casos, otras operaciones que le salieron muy bien, como fue el caso de Perú con el golpe de Estado del general Velasco Alvarado en el año 68, que fue la revolución agraria en varios órdenes más radical que hubo en América Latina. Después, cuando Velasco no les convino, en el 75, le dio un golpe de Estado a Velasco Alvarado, que lo organizó Cuba y se organizó en la embajada cubana. Yo estaba allí, no me lo contaron. Y llegó Morales Bermúdez, por fin ese proceso fracasó. En el interín fueron responsables también de lo que sucedió en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular, porque en definitiva Cuba estaba financiando y organizando los sectores más radicales de Chile para presionar una radicalización del proceso chileno, lo que hubiera conllevado presionando incluso al mismo Salvador Allende, lo que hubiera conllevado a un proceso comunista totalitario en Chile. Y bueno, después pasó lo que sucedió en Chile, pero bueno, la responsabilidad de lo que pasó en Chile, yo lo hablaba precisamente con un periodista chileno con el que estaba conversando, y ahora se habla que si sucedió esto o otro, veamos la raíz. Conocí todos los protagonistas, atendí Chile de inteligencia, me leí todos los expedientes de Chile desde el año 1959 hasta la fecha que lo atendí, y yo sé lo que estaba pasando en Chile. Entonces, sin embargo, hubo los responsables, se hablan que se intervino tal país, que se intervino el otro, no, Allende estaba destruyendo Chile, pero el país iba encaminado a un sistema comunista en el cual Cuba estaba dispuesta hasta sacar el poder a propio Allende, crear las milicias populares y hacer una revolución en el país. Esa es la realidad, esa es la parte de la historia que desgraciadamente no se cuentan muchas oportunidades. Entonces, con todos estos recursos, bueno, vamos. Todo esto, pues bueno, guerras, como decíamos, guerras no solo son las guerras cuando salen los tanques o los camiones, no. Guerra es la que ha llevado Cuba contra el mundo entero y todavía desarrolla durante estos 60 años. Y no solo quedan adjudicados al periodo del señor Castro durante los años que destruyó Cuba. Como todos sabemos, el subsidio soviético de 5 o 6 mil millones al año, tú mira todo lo que son esos números, se los conoces mucho mejor que yo y tú también, Julio. Se hubieran empleado, junto con todo lo demás que Cuba absorbió,
más todo lo que Cuba se gastó, porque Cuba se gastó primero toda la chequera que había acumulado la República, que tenía bastante dinero en las arcas. Se cogieron todas las vacas, todo lo que se había hecho, acabaron en los primeros años. Y después, hay una anécdota que yo voy a hacer aquí. Una vez, es un chiste, ¿no? Bueno, un chiste cruel, pero es una realidad. Un amigo mío que ya falleció hace muchos años me decía que los Estados Unidos, cuando se dieron cuenta lo que le costaba a Cuba a la Unión Soviética, los soviéticos, menos Alemania, la República Democrática Alemana, o sea, Alemania comunista, mantenían a todo el campo socialista. Los que menos le cogían eran los alemanes comunistas. Pero el resto de los países esos comunistas de Europa prácticamente eran subsidiados por la Unión Soviética. Pero de todos los países que subsidiaban la Unión Soviética, el 80% de esa ayuda se la ponía Cuba. Entonces un amigo me decía una vez, hace 30 y pico de años, me decía, yo creo que los americanos dejaron a Cuba, o sea, les convenía de Cuba, porque si querían acabar con los soviéticos, tenían que dejar que Cuba le chupara todo. Y efectivamente, porque el país que posiblemente más ayudó, aparte de lo productivo que es el comunismo, a la quiebra de la Unión Soviética, fue Cuba. En términos económicos, son cosas, no creo que fue un chiste, un mal chiste de este amigo mío, pero de hecho creo que le hizo mucho daño económicamente a la Unión Soviética. Y bueno, yo viví en la Unión Soviética en dos periodos, en épocas de Brezhnev, y después el comienzo de Gorbachev. Y el comunismo es un sistema horrible, es lo peor que ha pasado en la historia de la humanidad. La democracia representativa es el mejor sistema con todos sus defectos, y ya que haya otro mejor que me enseñe, no será perfecto, pero es lo mejor, pero en medio de todo. El comunismo en toda Europa del Este era una basura, por lo menos la basura que había la repartían mejor que en Cuba. Y el gasto, hasta eso lo hizo peor que todos los demás. Es una cosa increíble el estado de miseria y de destrucción al que han llevado esa isla. Entonces, bueno, yo podría pasarme horas hablando aquí de todas las intervenciones de Cuba, de sus guerras en el mundo. Mencioné también el Medio Oriente, mencioné África, donde todavía Cuba goza de una influencia tremenda. Mira, hoy en día todavía como Sudáfrica sigue ayudando a Cuba, Angola. ¿Cómo Cuba logró eso? Cuba penetró esos gobiernos. Cuba, que es una cosa que directamente tengo que mencionar, y yo la viví. Cuando yo estaba en Ecuador en los años, en el centro de inteligencia en los años 80, aparte que teníamos penetrado todos los partidos, la mayoría de los partidos políticos, el Congreso, la prensa, financiamos campañas políticas. Hubo presidentes que llegaron a presidente, que habían cogido maletas de dinero mandadas por Fidel Castro por la inteligencia cubana y llegaron a la presidencia. Entonces, cuando Cuba le dice a sus países después, ayúdame en esto, le van a decir que no. Y tipos que, por cierto, no eran comunistas. Pero cuando le decían al oído, ¿quieres la maleta de dinero? Decían que sí. Entonces, así se mueve Cuba. Y la gente que no confiera, Cuba hacía eso y lo sigue haciendo. ¿Por qué hay dinero? Para eso sí hay dinero. No hay dinero para darle comida al pueblo cubano. No hay dinero. Y esto que les estoy diciendo, no me lo dijeron. Yo cambié las maletas. ¿Okay? No, yo participé, yo estuve ahí, o sea, no son cuentos. Entonces, como mismo comentaba hoy precisamente en esta conversación que tenía con este periodista, ejemplo de la penetración cubana. Cuba tuvo en los años, la voy a acabar ya que faltan 30 segundos, dos casos que yo recuerdo, por ejemplo, de dos funcionarios de la plantilla de Naciones Unidas que llegaron a ser embajadores de Naciones Unidas, no de los países de Naciones Unidas, sino de la plantilla de Naciones Unidas en Nueva York. Esos dos casos, que voy a mencionar muy rápido, son los siguientes. Uno de ellos fue el delegado personal del secretario general de las Naciones Unidas en las negociaciones para la paz en Angola, jefe de la misión de la ONU en Angola. Era agente de la inteligencia cubana, estaba reclutado desde los años 60 en Nueva York. Recibía instrucciones vía radio a través de su esposa, que también era agente de la inteligencia cubana, y hacía lo que Cuba le decía. Ese mismo señor fue el que negoció, que manejó las negociaciones de paz y fue el delegado personal de las Naciones Unidas en Nicaragua durante la guerra contra la contra en los últimos años. Fue así. Y el otro señor que llegó también fue embajador y delegado personal del secretario de las Naciones Unidas en negociaciones importantísimas en el mundo. También era agente, estaba reclutado, trabajaba de manera secreta, sistemática y subordinada con inteligencia cubana. Ese es el trabajo de los gobiernos, del gobierno cubano, y por eso los rusos
buscan a Cuba también. Gracias. Enrique es otro que yo también, pues, le he recomendado que escriba un libro. Va a parecer algo tipo James Bond, pero realmente tal vez lo grave y en el momento ya de su liberación de la tierra, pues dijo, ahora publíquenlo para evitar problemas, pero realmente una riqueza de información. Y mira, mencionaste Nelson Mandela, el Congreso Nacional Africano, el castrismo estuvo ligado a ello desde siempre. O sea, esa relación con Nelson Mandela viene desde que estaba preso, y la facilitación con el brazo terrorista del Congreso Nacional Africano, que es una organización terrorista. Esa es una realidad. La cuestión de la descolonización en África pues fue una gran oportunidad. Menciona a los Estados Unidos. Eso es histórico, o sea, no solo el Departamento de Estado bajo el régimen de Batista, los gobiernos auténticos, o sea, la KGB hizo una penetración de las instituciones republicanas bastante fuerte para desdibujar la realidad. En los Estados Unidos ha sido exactamente lo mismo. La Brigada Venceremos, por ejemplo, es una de las organizaciones que más se ha movido bajo el mantra mentiroso y fraudulento de llevar a Cuba. Han reclutado una cantidad de agentes y de personas en centros de nervios importantes. La alcaldesa de Los Ángeles. Sí, la alcaldesa de Los Ángeles, señora Bass, y muchas otras personas que entraron en Cuba y han operado en universidades norteamericanas con total impunidad. Y eso es lo que, mira, eso lo estamos viendo ahora en este momento en este país. O sea, ¿por qué en los lugares que hay más crimen? Porque hay impunidad. O sea, si tú puedes entrar y robar en San Francisco, si es menos de $1,000, pues no vas a enfrentar cargos. Pues hay una bonanza de robo, porque hay impunidad. ¿No era? La impunidad estimula el crimen. Bueno, el castrismo es exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que los demócratas no tengan, y no voy a decir lo que tienen que tener, pero ustedes se imaginan, para enfrentar esa perversión? Eso es uno de los defectos de la democracia. ¿Por qué? Porque el político está pensando, bueno, yo no quiero en mi reloj un problema, yo quiero salir electo, te lo dejo al que venga, y piensan en decisiones a corto plazo. Y eso lo sabe el régimen castrista. O sea, y desde el principio son comunistas, pero se han vendido como el capitalista más grande, invirtiendo en relaciones públicas. O sea, han gastado el dinero que no tienen para tener una imagen favorable, y lo han hecho por medio de 1000 cosas, dándole premios a personas con poco talento, pero a raíz del premio que ellos le dieron, pues tal vez ese escritor se convierte en alguien y se convierte en un embajador por vida del castrocomunismo. O sea que son los mecanismos, y vendiendo la imagen del guapo del barrio. O sea, es así, nadie se no te metas con ese, porque, y los demócratas así, por eso fíjate que se limitan en dar una condena propia, quieren tratar con respeto a un régimen que no se merece el más mínimo respeto. Pero eso es parte de la campaña de terror, que no ha sido solo contra el pueblo cubano, ha sido a través de países y gobiernos promoviendo un terrorismo light basado en meterle miedo, que ellos son dispuestos que cuidado, y eso van a la reunión que lograron en el asiento de Angola, el general castrista Risquet. ¿Qué es lo que hace? Un salón donde no se puede fumar, el tipo se aparece con un tabaco y lo prende, y nadie le dice, oye, parna, sal de aquí, aquí no se puede fumar. No, el tipo fumando en el salón donde no se podía fumar, pero eso tiene un efecto psicológico. ¿Por qué los norteamericanos no dijeron, oye, gordito, sal o te sacamos? Si hicieran eso, porque hemos visto que cuando llegan, los vimos en Granada, cuando la cosa es de verdad, se rajan, porque están, mientras sienten que tienen la impunidad, son los guapetones, pero una vez que se le van a enfrentar, ahí sí se rajan.
Así que, ¿qué les puedo decir? Bueno, Ariel Ramos nos va a hablar de Angola. Esto lo pongo para que sepan ahí más o menos. Bueno, buenas noches. Yo creo que no hablo tan bien como todos los panelistas anteriores. Yo hago delivery y entrega. Yo soy mudancero aquí y atiendo una red en Hialeah, soy ingeniero automática y me dediqué a eso. Por un amigo me dijo, ven para acá, atiéndeme por la noche. Por eso no termino muy tarde. El trabajo de cargar muebles, voy para allá, termino a las 11, a las 12. Bueno, yo entré, no, yo era un civil, o sea, yo estaba en un preuniversitario, yo no era camilito, yo no era nada. Yo utilicé el socialismo para poder entrar a una carrera militar. Tenía una nota del 100 en física y química de matemáticas en los 3 años de preuniversitario, por eso cuando las vieron, dijeron, porque tú no te quedaste, a pesar de haber cogido 95 en los pruebas de ingreso. Dice, porque, fíjense que en la CUJAE, en la especialidad de control automático, todos eran de la ciencia de ser. Todos eran de la NENI y 3 de la composición. Nadie era de 3 de eso de por ahí. Era una carrera. Y eso es lo que me gustaba a mí, la electrónica. Utilicé eso. Y me dijeron, ¿tú quieres eso? Tuve que ir a ver a todos los jefes de captación en la escuela militar un día y cuando vieron el nombre me dijeron, ¿ahí qué carrera quieres? Yo le digo, quiero esta. Dice, pero la tuya es lucha radioelectrónica. Yo, sí, me gusta la lucha radioelectrónica. Cuando el de la cabaña me vio y dice, pero tú no haces el mismo que yo te puedo meter en ingeniería en automático. Máquinas computadoras se llamaba en la vida militar. Yo, ¿está bien? ¿Está bien? Me gusta. Ok, vamos para allá. Sí, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Es indirecto. Tienes que entrar el año que viene. ¿Sí? Entrar el año que viene, ya va a pasar un año. Sí, pero hay otro problema. Tiene que pasar un año. Me quedé y dice, ¿algún problema? ¿Tiene algún problema con la cosa? O sea, aquí veo que tu papá es oficial, ¿tiene algún problema en defender la patria? Aquí no está tranquilo, están los acuerdos tripartitos, están las retiradas de las tropas se están retirando, todo está tranquilo. Ahí tú vas a relevar a tropas que están desgastadas y cubrir la retirada. Es sencillo, es un año. ¿Vas a aflojar? Digo, no, ¿qué pasa? Y si no vas a te quedas sin carrera. Digo, bueno, vamos allá. Cuando estoy, lo mismo de siempre, 47 días previos, ahí te pulen, te dan la historia de Cuba en esos 47 días, y te dicen que vas a Angola a hacer esto, te pulen. Pero bueno, vamos para allá. Bien, pasan los 47 días, vamos para Loma Blanca. Llegamos a Loma Blanca, vuelven a pulir y te dan las tareas éticas que tienes que decir. Aquí van a ir a entrar vestidos de civil. Nosotros, ¿por qué vamos a ver un vestido de civil? Dice, hay que entrar a Angola vestido de civil, como los acuerdos tripartitos se acordaron que hay que ir a la retirada de las tropas sudafricanas, de la SWAPO y cubanas, se retirarían, no entrarían nuevas tropas al territorio, violarían los acuerdos tripartitos y se volvería a iniciar el conflicto armado. Por lo tanto, hay que entrar de civil. Ustedes van a arreglar carreteras, a atender puentes, ustedes van de civil, entonces son constructores. Nos metieron de civil, nos montaron en el 62, Paluán. Dice, en el avión nos decían, vamos a llegar, son civiles, recuerden, la prensa les puede ir arriba. Y si alguna prensa le va arriba, recuerden lo que tienen que decir, ustedes son civiles, van a hacer puentes, carreteras, muy bien. Eso es lo que tenemos que decir. Ustedes no vieron en la televisión lo que pasó con los asesores en Venezuela. El mismo lema. Esos asesores no están ahí ellos van a asesorar nada más. Son civiles, eso es, no pasa nada. Y así penetrar tropas y tropas vestidas de civiles, estando los acuerdos tripartitos que no se podía entrar de tropas. Bueno, nos bajamos del avión, nos montaron un camión para la misión. Nos quitaron la ropa civil y dijeron, cojan todos los que tienen que ver. Ya, completo, allá. I-76 y para Huambo, allá, a la ciudad de Sabine. Ahí. Bueno, para allá vamos. 41 grupos tácticos, 60 brigadas de tanque. Yo, infante de tanque. Habían todos
todos esos infantes tanques los habían mandado para Cuba a cumplir misión, y llegaron los nuevos, pero estos nuevos nos decían los hijos de Raúl, porque nosotros íbamos a ser oficiales de la Fuerza Armada, éramos precadetes, íbamos a ser cadetes, íbamos a estar un año en Angola, y la misma papla, cuando nosotros llegamos al aeropuerto nos decían, Cahuizo, hijo de Raúl. Hijo de Raúl, ¿por qué no dicen los hijos de Raúl? ¿Usted no va a ser oficiales de la Fuerza Armada? Pero no, hijo de Raúl. Ah, mira que bien, mira que bien, somos hijos de Raúl. Lo importante de esa forma en que nos pusieron en el lugar, lo van a hacer. Si lo tienen que hacer en otro país, lo van a hacer. Te van a montar de civil, te van a montar un avión, te van a penetrar allí, y estando allí, te van a los petrechos. Y eres militar. Y si te coges un periodista, sabes lo que tienes que decir. Bueno, civil, vienes a hacer carretera, vienes a cubrir, a que no se forme nada, qué sé yo. La misma. Eso lo están haciendo. Como yo soy pregadete, tuve un año, no soy el más. Hay gente que tuvieron 2 años, incluso el conductor del tanque mío tenía 33 meses. Cada vez que se levantaba decía 33 y 1, 33 y 2, y empezaba, porque ya estaba loco, 33 meses. Y la misión eran 2 años, 24 meses. Fíjate hasta donde llegaban ellos. Dejaban a gente ahí que se pudrieran ahí en Angola. Hasta que le llega la misión y no se sabía cuándo llegaba la misión. Esa es mi historia. Importante que yo quería contar eso porque eso lo están aplicando y lo van a seguir aplicando de esa forma. Cuando yo oí eso, yo dije, eso fue lo que me pasó. Me metieron en Angola como mismo están metiendo a esa gente en Venezuela. Y lo van a seguir haciendo. Las unidades de combate son diferentes a las unidades en tiempo de Cuba, en el tiempo de paz. Las unidades de combate no te hablan tanto, no te dan tanta muera, tanta historia, nada, no, hay que concentrarte aquí en el enemigo. Porque esa pregunta creo que me la hizo antes. Si te adoctrinaban en Angola, si a mí me adoctrinaban en Angola, yo le dije, en Angola no hay adoctrinamiento. O sea, como tal, en Angola, en la unidad de combate, ahí, la muela, padre, Fidel, socialismo, ahí no hay tiempo para eso. Ahí, prepárate, despiértate, listo, mira a ver si hay enemigos, si no hay enemigos, vamos a cortar leña, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Eso era así. Cuando yo estaba en Cala, en Huambo, era un Cala. Ahí hubo un bombardeo en Cala. O sea, de la unidad bombardeaban. No se metían con la unidad cubana, sabían dónde estaban las posiciones, pero ellos bombardeaban las esquinitas. Taca. Incluso terminaban todas las unidades. La unidad la minaban por la noche. Esa gente son expertos poniendo minas. Los cubanos son buenos sacando las minas, pero la unidad es experta poniendo las minas. Y todos los días había que levantarse toda la carretera, porque aquello era, incluso cuando nosotros nos adaptamos, lo que llamamos descubrimiento nocturno, emboscada, que le llamamos, para que la UNITA no hiciera eso. Usted podía estar así en el terreno, aquello era muy oscuro, la yepa, viento, por la noche tremendo frío, en Guam por la noche tremendo frío, por el día tremendo calor. Eso no hace ni ese tipo. Y tú no ves nada, tú ves la llena, lo que tú ves, los bichitos, con los activos, el lento. Pero eso es lo que hacen ellos. La unidad hace su sonido. Y con esos sonidos te van poniendo los mismos. Y cuando nosotros nos levantamos, que pasaron la patrulla de zapadores, la patrulla de zapadores empezó a sacar una cantidad de minas y nosotros, ahí adelante nosotros. Nosotros aquí y las minas, así perfectamente. Nosotros estamos mirando para allá como hicieron eso. Ahí, a 10 metros. Es una cosa increíble. Era mágico poniendo minas ahí. Allí, mucha gente quedó sin novia, las cartas amarillas, como decíamos nosotros, pues la gente, era terrible aquello, cada vez que uno recibía una carta amarilla se sabía porque se ponía abajo de una mata a llorar y nosotros teníamos que quitarle el fusil porque podía haber cualquier cosa. La gente cuando cae en ese tipo de presión se ve y tú le tienes que alejar el fusil porque puede dispararse. Muchas de las cosas que pasaron ahí eran por cobras, picadoras de cobras. Cuando te pican las cobras, te mandan interrupción de misión para Cuba, si no superas la crisis inicial, con la Y3 que te ponían en la espalda, una inyección que la llamaban Y3, cuando te la metían, pues te la metían con fuerza los sanitarios, que decían Y3,
Eh, y eso, allí conocí a jefe de la misión. O sea, lo que yo estaba en un destacamento de tanque T-62, recién llegado de Unión Soviética, incluso los tornillos estaban pintados rojos, todos los tornillos. Ellos parecían increíble. Yo era tirado de ametralladora, los 5 infantes de arriba acaban de estar. Llegó, bueno, vamos a recibir que habían quitado sabemos que mataron a Ochoa, le habían puesto a Polo. Estaba que Ochoa lo quitaron por el lío Cuito Carnaval. Cuito Carnaval fue el 23 de marzo, la victoria fue el 23 de marzo del 88. Yo fui en el 89. Y fui a recibir a Polo. Allá lo vamos. Cuando estábamos regresando, pasó el camión. ¡Pam! Ahí va Polo, solo. Y pues todo y sin nada. Yo no entiendo, no está loco. Que llegó primero a la unidad. Cuando llegamos ahí, Polo estaba en el tanque, viendo los tornillos pintados. Dice, no hay más nada que hacer aquí, que los tornillos de los tanques. Fanático de los tanques. Y él me dijo, ¿tú recibiste alguna vez una carta amarilla? Y yo, no, aún no. Yo la recibí, ya tú sabes. Y yo, ¿qué yo sé? Dice, no sé, ¿qué vas a hacer, soldado? Y yo, ¿vendrá otra novia? Dice, eso, así es, así, eso es. Fíjate cómo ellos te tratan. Ellos te imponen a la conducta que tienes que tener con todo, con la novia, con la familia, con... Si quieren, ahí no participé en 3 tiroteos nocturnos. Me llamaron la atención porque cada vez que dieron un tiroteo, yo era tirador de ametralladora, yo ponía 2 paticas y yo descargaba todos mis tiradores de ametralladora. Yo la ponía en ráfaga y descargaba todo. Que mate, que mate. Pero cuando nosotros hicimos eso, allá estaban la gente del Quimberío próximo, estaban donde en la línea de fuego nosotros matamos a 3 tiroteos, eran civiles. Ellos fueron a llamarme la misión, querían interrumpirme la misión. Y yo, aquí dijeron abran fuego, por orden de mi jefe Colotón. Yo no sé si yo maté un chivo, un prietecito o lo que maté. Dijeron abran fuego. Yo no me voy a morir porque no nos dejaban dormir porque los morterazos eran todas las noches. Taca, taca, bum, 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 bam, 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 bam. No te dejaban dormir. Y a veces tiraban y no se caían los morterazos. Había que reemplazar el BM-21 que le lanzara dos proyectiles. Si no, no se caían nada. Y básicamente, lo que les quiero decir es que en base al adoctrinamiento en el campo de guerra, no, no, te lo digo a Andrés, se lo digo a todos, porque en la guerra no se puede estar comiendo basura. No te puede estar en la bobería, que si el 15 de marzo es la protesta de Paraguay, que si el 22 no sé qué, Nación Lénico, el 22, ni en esa bobería. Ahí que estar, a lo que tiene que estar, si no, no vas a regresar a Cuba. Sí. Pero por lo demás, básicamente lo que quería decirle era esa forma de que reclutaron a las tropas y las penetraron allí con el mismo lema de civil, el mismo lema de todo. Allí yo tengo un compañero que iba ahora al camión mío. Nosotros, yo tengo una compañía familiar. Yo manejo un camión y llegó uno de Puerto Cuanaval, hace un año atrás. Llegó aquí, y fue para allá, y era amigo de nosotros. Y yo, pero tú tuviste 4 Cuanavales en el 71 Grupo Táctico. Y yo, cuando tú me hablaste, yo dije, yo te tengo una proposición. Tú vas a asistir conmigo a un evento. ¿Quieres hablar un poquito nomás de Puerto Cuanavales? Pero eres de Granma, Guajiro. Me decía, Arielito, no me metas nada. No me meto a hablar de nada. Pero no. O sea, lo que tú dices, muy poca gente. Aquí hay gente que estuvieron en Angola, pero no quieren dar una palabra, no quieren exponerse, porque se dice que entonces no pueden ir a Cuba a ver a la familia porque lo van a coger. Y tienen un miedo increíble. O sea, el miedo está en todos los jóvenes que llegan. Como mi papá, no, mi papá murió aquí, lo tengo en el cementerio de Kenta, pero mi papá se fue militar y sí vivió ese adoctrinamiento total. Sí, él estaba aquí y cada vez que yo hablaba con él y me decía, ¿viste lo que dijo yo? Papá, estás en la cantante todavía de Cuba. Por favor, deja eso, sigue viendo los males y sigue viendo, fíjate esto. ¿Qué locura es? Sí, fíjate que el adoctrinamiento, digo, lo tuvo hasta lo último, hasta lo último. A mí no, a mí sí, a mí, bien, conmigo no va eso. Dice, bueno, eso soy yo. Yo después que vine a Angola,
me metieron en la cabaña, me jodí el menisco en el tercer año, fui para la universidad, para Puján, terminé automática. Antes de terminar automática me dediqué a arreglar radio, tocadiscos y grabadora en la lista, de electrónica, soy mecánico, lo que llaman mecánico, ya ahora radio, en Siboney, tú sabes, en Serena. Y después entré en dos entidades del Consejo de Estado. Inversiones del Consejo de Estado, al Polo Científico, el vicedepartamento 4 del Consejo de Estado. Antes de entrar a la Corporación Cubana, que también era del Consejo de Estado. Informático, toda mi vida instalando redes, computadora, programas, eso fue mi... Y cuando llegué a Cubase fui jefe de auditoría informática de la Corporación. Es lo que hice. Después de eso, fui para la agencia multimarca 222 y 51, la que compraba y vendía carros, los carros famosos aquellos que valían un 264.000, un cacharro viejo. Y hasta que vine para acá, porque lo cogió la FARC, SASA, tuve que pedir liberación, no me la dieron, pedí la baja. Al cabo de los 2 años, me metí 2 años boteando con un Mamendrón, boteando con la baja, para que ya se olvidaron de mí, y vine para acá. Esa es la historia mía, no hay otra cosa. Fui, como se lo dije a Andrés, fui en la cabaña, y fui secretario general de la Unión de Obreros Comunistas, mi pelotón. Sí, fui en inversión del Consejo de Estado, secretario general del Comité de la Democracia. Yo soy un adoctrinado perfecto, de pie a cabeza. Sí lo digo, y yo me sé todo, cómo lo dicen ellos, lo que viene y cómo lo van a decir. Mis problemas con ellos en la juventud empezaron cuando yo quería que fueras a recibir el Papa, que yo le dije, yo no soy religioso, yo no tengo que recibir ningún Papa, que van a la gente que viene. No, pero es una actividad del Partido de la Revolución, el comandante. El comandante. No voy a recibir un Papa, yo no soy religioso. De ahí empezaron mis problemas en la juventud. Hasta que tuve que entregar el carnet de la cosa. No, pero eso no, eso es expulsión. Y bueno, en mi libro aquí dice, yo tengo 30 años, te entrego mi carnet. Adiós, me fui. Allá fue todo el mundo, el municipio, para allá, que yo firmara el papel. No, yo no quiero saber nada. Pero bueno, ese es mi... Si quieres decir algo de otra cosa de Angola, no tengo tantas cosas. En Angola sí, de todo, la gente era muy sociable, todos con cariño, todos se respetaban, todos se atendían. En guerra no es lo mismo que en paz. Me acuerdo, cuando estaba en la cabaña, en La Paz, aquello era un desastre, pero en Angola no existe otro tipo de compenetración, sociabilización con nuestros soldados. ¿Cómo era la interacción de ustedes No nos dejaban salir de la unidad. Nosotros no, bueno, Pues, chicos, pues vamos a esperar ahora a abrir lo de preguntas y respuestas. me quedan 2 minutos. Me pueden preguntar, ahí yo te lo puedo decir. Pues vamos, siéntate así. acá el Estado? Muchas gracias, Ariel. Ahora vamos a abrir solo un comentario. Quinto Carnaval fue realmente, se podría hacer un simposio sobre eso porque fue una decisión del propio tirano Fidel Castro por sobrepasar lo que ya se estaba organizando en los Estados Unidos y la Unión Soviética, que era pues el dejar básicamente de abandonar a las tropas comunistas de Angola, y el Catrín pues quiso mandar cubanos a morir con la idea de pues decir que no, que ellos estaban en solidaridad y que querían poner fin al apartheid y que se estaban lanzando y que se iban a tirar contra Sudáfrica, etcétera, etcétera. O sea, muy interesante. Y hay una anécdota que me acordaste cuando dijiste las fuerzas de UNITA, y eso fue Jonas Savimbi tratando de convencer a los norteamericanos para que le dieran los Stingers, y no se lo querían dar. Pero Reagan sí se los dio. Y en una reunión, Reagan jocosamente le dice no me acuerdo el oficial que tenía, le dice, ¿quiere los Stingers? Entonces el otro le dice, sí, pero dale los Stingers. Porque él le dijo, mira, sin eso no tenemos dominio del aire, necesitamos eso para derrumbar a los helicópteros que vienen
porque nos hace mucho daño. Reagan se los dio y eso cambió la dinámica de la guerra. O sea, un pedazo de lo de la guerra fría, precisamente de fortalecer a las fuerzas democráticas, la importancia que tuvo en revertir esa ola marxista. El donante para anunciar la doctora, el río Cuito, yo le digo a Fidel que él no podía traspasar el río Cuito, que estaban estaba más repuesto, que era así, no iba a pasar, porque el otro lado estaba lleno. Las guapas que tenían eran muy pocas. Sí, sí. Y él le dijo que no, le dijo que no, que no, y él dijo que sí, ya tú no vas a hacer eso. Claro, es que eso era muy típico. Claro, él no era que iba a ir ni sus hijos, ni sus nietos, ni nada, sino, pero porque era totalmente contra la lógica, una avanzada directa. Bueno, tenemos poco tiempo, fíjate, yo les diría, hagan las preguntas que quieran, entonces dejen que ellos hagan las preguntas y después ustedes disparan, pero así que termine todas las preguntas. A ver. La pregunta mía, yo me llamo Mirta, la pregunta mía es en relación, ustedes dirán por qué, ¿qué pasaba con los cubanos que caían en combate? Porque yo en el año 88 estaba en Puerto Padre trabajando para el Banco Nacional de Cuba y recuerdo que fue en ese periodo que la Unión Soviética iba a caer, se prohibió la revista Sputnik y de buenas a primeras un día dijeron que iban a traer todos los cuerpos de los cubanos que habían caído en Angola y los pasaron por todo el pueblo en unos ataúdes y entre la gente se comentaba que esos ataúdes estaban vacíos, era imposible que aquellos restos se hubieran llevado a Cuba y todos lo interpretamos, o sea, los que ya no estábamos con aquello, que aquello era una forma de tratar de subir la moral entre la población que ya estaba de por sí bastante resquebrajada. La pregunta mía es, ¿qué pasaba con el pueblo con los cubanos caídos en combate? ¿Se quedaron allí o realmente se recuperaron? A ver, aguarda la respuesta. A ver, pregunta. A ver, Antonio. Enrique, ¿qué pasó realmente con Penkovsky, el famoso el que le pasó los 100.000 fotografías a Kennedy? ¿Qué pasó con Penkovsky? ¿Cómo murió? A ver, recuerda la respuesta. Luis, a pesar del trabajo que había hecho ya la Asamblea y otras organizaciones de vida por Europa, por el tema de las tropas cubanas en Ucrania, hubo un calzo de la respuesta que dio el gobierno de Cuba y lo hizo con Joseph Borrell. Y entonces ellos hicieron como especie de una campañita interna, sobre todo dentro de Cuba, donde dicen que la Unión Europea acepta la invitación. ¿Qué significado tiene eso? Recuerda la respuesta. A ver. En la escala de los que están conocedores grandes, que pueden mover fichas, Marrero, ¿cómo es conocido? No quiero hacer una pregunta, pero quiero hacer un comentario lo más breve posible, cuando me den una oportunidad, porque bueno, tengo una serie de coincidencias con los panelistas. Dígalo rápido y si ellos quieren que pueda comentar eso. Porque... bueno, nada, mi nombre es Alter Legra Pacheco, estuve en Angola también, resulta ser que precisamente en esa etapa, yo estaba en la 60 brigada de acá, posiblemente muchas de las películas que viste allá que se trasladaban a través de lo que nosotros le llamamos el paquete también. Yo era el que reclamaba. Caí en Angola de manera así, también. Como fui como una especie de sanción, que a ese cuento lo podré hacer en otro momento. Pero bueno, yo creo que la principal queja que ha tenido el pueblo de Cuba es la división de las familias de los Castro. Que dividieron la familia, la sociedad y dio origen a todo lo que está pasando. Creo que aprovecho este momento, llevo 15 días en este país, no me dejaban salir. Estoy hoy cumpliendo 15 días por primera vez
Y es un honor para mí que el doctor Julio me haya invitado y estar aquí en Patria de Martí. Él es opositor y te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Y bueno, en este momento quisiera hablar más y dar otras ideas. A ver, ¿aló? Yo quisiera que él me explicara cuál es la relación, sobre todo en los primeros años de la revolución, entre Ramiro Valdés y el Departamento de América. ¿Quién mandaba ahí? ¿Quién era el que controlaba la subversión en América Latina? Anoten las preguntas ahí. A ver. Es cierto que Tony de la Guardia ejecutó a Salvador Allende. Patricio, Patricio, era Patricio, no, era Tony. se dice que es Patricio. Patricio, que era No Tony. Patricio era el jefe de la guardia de son gemelos. Ah, sí. A ver, otra, ok. Ahí tienen la buena dosis. A ver, Luis, ¿tú quieres empezar? Precisamente antier, yo conseguí el relato de varios de los cubanos que están allá en Rusia, que a través de las redes sociales, de Facebook, les preguntaron qué les parece, cómo salieron ustedes, porque dice el señor Bruno Rodríguez Parrilla de que ellos no sabían nada, que ustedes salieron ilegalmente de Cuba. Entonces, hay tres que hablaron con un medio europeo de Europa diciendo que se deje de bobería, que saben bien que todo esto se organizó y que todo esto fue legal, y la evidencia que no acuñaba los pasaportes, sabiendo que era un vuelo internacional de la aerolínea de así que entonces, esa información de un periódico europeo se la mandamos a Herman Terch. Ya Herman Terch se había enfrentado con Borrell en el Parlamento Europeo hace como una semana y le había dicho tantas ofensas que le pidió Borrell al presidente de la Asamblea que le quitara, que le apagara el micrófono a Herman Terch, y se lo apagaron. Y Herman Terch dijo: yo no necesito micrófono para decirte, para seguirte diciendo lo que te mereces, miserable, sinvergüenza, aliado de comunista. Le dijo hasta el mal. Y ahora le mandamos esta información para que la distribuya en todo el Parlamento Europeo, enseñando de que los mismos soldados dicen que el régimen sí lo sabe. Así que Borrell va a quedar en ridículo. Está captando los gobiernos. Qué bien, ahora sí. Comunista democrático. Y si no, lo hace voluntario. Sí, Herman Terch es un gran aliado de las causas de Cuba y de la libertad. Sí. La primera he leído unos libros, yo conozco el caso de yo poseo dos academias, la academia que tenía de inteligencia, la KGB para oficiales de inteligencia cubana, yo pasé primero a oficiales, donde nos entrenamos todos los años 28 oficiales de inteligencia cubana. Y pasé después, 5 años después, la escuela para jefes de inteligencia cubana, la primera de un año, la segunda. La primera academia que yo pasé en la KGB, una de las cosas que tuvo material tanto de las tantas asignaturas que tuve fue el video, la película que hizo la KGB para sus oficiales del caso del Fox. Sale desde el momento, todo lo que firmaron ellos desde la cámara, cuando aquellos correizas que habían puesto en el apartamento de arriba de la casa de Fox, cómo fue que descubrieron la operación. Resumen, Pecoque, de mucho valor, muy valiente y anticomunista, que comienza a colaborar con los británicos y con los americanos. Fue una operación conjunta del servicio. Con la MI6. Exactamente. Fue el MI6 con la CIA, los que atendían. ¿Qué pasa? Operativamente, sale todo eso en el documental, sale el juicio, realmente una hora y pico documental, y al final sale el momento que lo matan. A eso me lo digo, el documental no cuenta todo porque era para la KGB, para nosotros. Ellos te enseñan cómo lo mataron, cómo lo jugaron. ¿Cómo lo mataron? Tiro en la cabeza, cómo mataban los rusos, el fusilamiento de ellos era arrodillado, el tiro en la cabeza por ahí. Así como mataban ellos. Ahora bien, o sea, no es palo como Cuba, ¿no? Que el campo asesinaba a la gente con el paredón, no, los rusos ahí mismo en el calabozo, el tiro en la cabeza. En el caso de esto, por lo que yo pude determinar y por lo que vi, además, porque
de aquel entonces, el Servicio de Inteligencia de la Cocodro, Fecoqui se repitió las operaciones de pase rápido, donde él le pasaba escondrijos, donde él cargaba los escondrijos, donde le pasaba la información a los británicos, a los americanos. Se repitió como 6 lugares, una misma escalera de un mismo edificio en Moscú. Los servicios de la contrainteligencia de la KGB, me parece que era el Comité Estatal de la Seguridad, abarcaba lo que es inteligencia y contrainteligencia, siguiendo a los diplomáticos británicos, identificó un edificio donde los tipos entraban siempre y manteniendo una vigilancia, y se entraban y salían al momento, y manteniendo una vigilancia sobre ese lugar, identificaron cuando entraba antes a ese lugar. Por ahí fue que descubrieron el caso. Cuando sospecharon de él, le montaron una cámara corrediza en el apartamento de arriba, lo firmaron, preparando, revisando documentos, preparando películas, fotografías, los documentos que tenía, y luego le hicieron un registro secreto, le cogieron todas las pruebas de la casa, le pusieron cámaras con aquello, todo, y así fue como construyeron el caso. Y lo detuvieron el mismo día que Kennedy habló por televisión con la crisis de los puestos. Él pasó muchísimos tipos muy valiosos, muy valientes, y tuvo incluso en el juicio, los fragmentos que yo vi del juicio, que tengo información secreta para la KGB, no sé si hoy en día será puta, pero en aquella época todo eso era secreto. El tipo tuvo una actitud muy digna, o sea, el tipo no reconoció, no fue que pidió perdón, ni se arrepintió. Era del coronel del GOP. El tipo fue un tipo muy valiente. Ese es el caso de Perpó. El caso que estamos hablando de Allende, debo decir, por lo que yo sé, yo conocí, yo tuve la ocasión de compartir con toda la gente que estuvieron en el Centro de Inteligencia Cubana en Chile. Los que me llevan a mí a inteligencia son la gente que estaba, que era jefe del Centro de Chile, Manuel Martínez Galán, y el segundo Jorge Pollo García. En este caso, el otro centro de inteligencia era el, era el Centro de Liberación Nacional, que lo dirigía Fernández Joña, después que se casó estaba casado con Beatriz, la hija de Allende. Conozco todo lo que pasó, todos los detalles de lo que pasó ahí, y puedo decir lo siguiente, y he visto, he estudiado toda la historia. Allende no lo mataron, Allende se la moneda incluso, hay un testimonio muy interesante de un comunista médico que estaba en la moneda. El tipo describe bien lo que pasó dentro de la moneda, y realmente ayer en la moneda no se disparó un tiro, además. O sea, realmente el ejército compartió, pero compartió evidentemente donde no había nadie porque no mataron a nadie en la moneda. Ayer te da la orden de evacuar para que se vaya. Se queda este comunista que estoy hablando, que cayó preso después, que era médico en la moneda, vio el momento incluso en el que Allende se pega el disparo con el AK-47. Hubo 2 suicidios en la moneda. Esos son los 2 muertos que se conocen que realmente hubo en la moneda. El perro Olivares era el vocero de prensa de Allende, por cierto, que era gente que trabajaba para la inteligencia cubana, el perro Olivares y Salvador Allende. Son los 2 muertos que hasta donde se han podido probar la moneda, y los 2 se suicidaron. Tony La Guardia, o sea, La Guardia ya había salido de la moneda junto con Max Marán. Toda la escolta se pudo salir de la moneda sin problema, y todos llegaron a Cuba después. O sea, realmente yo no sé dónde estaba la presión del ejército, porque en medio del tiroteo todos se escaparon, pero en ese momento no los cogieron. Horas o días después, a este médico o otra gente que estaban del cuerpo de seguridad, los amigos del presidente, como lo llamaban, seguridad que estaba organizada por Cuba. El jefe era Max Parán, en Chile, prófugo de Cuba, pues ustedes saben que la historia son unos años por dinero con Cuba. Esa es la historia de Chile que yo conozco. Ariel. Bueno, la interacción con el pueblo de los soldados no dejaban interacción. Al pueblo iban se decían que nosotros no podíamos ir a Candoca, no podíamos salir de la moneda. La única interacción que yo tuve con el pueblo fue cuando llegamos a Aguanta, nos dieron una bolsa de caramelos, era también en los caminos, y cuando salían del aeropuerto, pues llegamos a los niños que estaban por ir para allá, que había que traer los caramelos, y los niños se les quedaban los caramelos ahí. Y en la amiga mía, que eso lo veía, una angolana que era la de la lavandería, la que lavaba, y los muchachitos, los niños que venían a recoger en lata, en sancocho, ellos llenaban las latas de sancocho para llevar la lata a Quimberío, para ellos se comían las otras. Y nos veíamos a larga distancia cuando pasaban que iban a trabajar.
Siempre había visitadores. Ahora no. O sea, cuando nosotros salíamos a las maniobras externas, nos acampamos, si ella pasaba, nosotros la llamábamos. Y por un caramelo, por una anillita, y hacían su pero era cuando tú te acampabas afuera, cuando tú salías de la universidad. Todos los jóvenes, jóvenes, 18, 19, 20 años, y había algunas que habían ya estaban de y los cubanos hacían, la llamaban y la convencían y la puñeta. En estos simposios no cabe la corrección política. ¿Okay? La pregunta que hacía, hay un dato que no recuerdo, y esto está en su libro, creo, pero me lo he contado más una canción, que en general no fue en el libro. Planteó de que en el caso de Angola, y por eso hay diferentes criterios, yo no estuve en Angola, y lo conozco todo por gente que estuvieron en Angola, pero creo haber escuchado. Creo que la cita, o sea, repatriaron a Cuba X número de muertos, y Cuba ha reconocido una lista de Cuba, pero saber realmente cuántos muertos hubo en Angola, yo creo que nunca ha salido una lista completa. Algún día tendrá que investigarse, pero por lo que yo he leído, dicen que Cuba reconoce, creo, alrededor de 2000. Hemos escuchado varias personas que han investigado el tema, como María, que se plantea de que mucho más que esa cantidad de muertes. Pero bueno, un poco, con eso va a pasar como con la gran mentira de Fidel Castro de los 20.000 muertos. Fue mentira, o sea, se fue Miguel Ángel Quevedo. Exactamente, de los 20.000 muertos no existieron. De los dos lados no hubo ni 1.500. Ni 1.500. No llegaron de los dos lados. Se fabricó la historia de los 20.000 muertos. Hubo crecido la generación mía en Cuba con 20.000 peticiones. Por el caso de Angola, ustedes se yo hablé con una persona, está buscando el nombre aquí porque tengo no me acuerdo del nombre, fue negociador, fue uno de los y él me dijo que la cifra andaba de 4. Y yo le pregunté exactamente sobre los muertos. Ahí metieron hasta perros. Porque ¿quién podía recuperar cadáveres que fueron en la selva? Y que era imposible. Pero que había que complacer a los familiares y que se creían como venían selladas, eran perros, pero no podían hacer, no había forma. Y entonces lo que hicieron fue para como decía, un favor sentimental, decirle que iban a ir. El cuerpo médico se llama. ¿Cómo que se recuperan? Y no se usan las ¿cómo se hace? En 20.000 pedazos y el metalito puede que lo muera. Y eso sí, otra carrera sí es importante. En guerra, no, claro, lo que pasa era que llamaba la atención justo en un momento que el campo socialista estaba cayendo y en Cuba había un espíritu de alegría, porque realmente había alegría en aquella época, de aquella cultura, y de buenas a primeras como tratar de retomar este patriotismo trayendo a estos caídos que realmente no estaban en esta ataúdes, por lo menos así yo lo interpreté, porque nadie se lo podía creer. Le doy las gracias. Le pido disculpas que empezamos un poquitico más tarde. Mira que yo no había respondido, pero él me había preguntado sobre Marrero. Dale. Mira, Marrero, como todos los funcionarios de mujeres, bueno, Marrero no es considerado fuera como algo. En Cuba es primer ministro, en el exterior, Raúl Castro, ministro del Interior de la FARC, nosotros, los demás, ni siquiera Esteban Lazo no nos consideran ya exactamente. Marrero no es nada más que un lleva y trae. Marrero es el segundo de Díaz Canel, pero Marrero en realidad es un hombre de Gaesa. De Gaesa. Y entonces los que dentro del aparato de Cuba lo ven como una promoción de sustitución de Díaz Canel.
Así es como lo percibe la gente del aparato de poder en Cuba. Es como la figura próxima. Yo tengo una anécdota muy directa de una persona de mucho nivel que no tiene que los menciones jamás, mantiene contacto con muchísima gente dentro de Cuba haciéndole favores, pero está, como hay muchos aquí que no quieren participar, y lo mencionó, así que es realidad. Y mencionando de alto nivel, no estoy hablando de tonterías, gente de alto nivel. Y me dije, Raúl Castro, específicamente, cuando Fidel le pasó ya oficialmente el mando, como en el 2008-2010, Raúl, digo, la revolución está muerta. La revolución no tiene sentido. Pero yo no voy a ser el enterrador de la revolución. Yo no la voy a enterrar. O sea, yo voy a ser fiel hasta el último día y voy a seguir por este camino. Lo digo a esta persona. Pero no, jamás me vaya a mencionar porque me cuesta porque la cabeza. Pero yo le voy a pasar a las nuevas generaciones el bastón y que se las arreglen ellos, porque yo sé que no tienen y ellos se preparan. Bueno, muchísimas gracias Luis, Enrique, Ariel, gracias a Esther Gámez con la anotación de los registros, José Tarano, nuestro productor técnico, a Cubanet por transmitirlo. Gracias a todos ustedes por estar aquí, que Dios los bendiga hasta el mes que viene. Gracias.